¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi primer comentario, el lunes hice todo lo que tenía que hacer. Eh, el Doppler con esfuerzo. Muy buen equipamiento que tiene la clínica que me atiende aquí. Tengo el corazón en muy buenas condiciones y puedo ser operado en cualquier momento. ¿Cuándo me voy a enterar? El día de mañana, que tengo una entrevista a las 7 de la tarde con el cirujano. Pero quería conversar brevemente con ustedes porque se están como precipitando los acontecimientos y yo he venido observando que hay dos tendencias en el periodismo. Una tendencia de que los periodistas se conviertan en alfombras, en que todo lo que hace Javier está bien, y otro sector del periodismo, que es el más identificado con la gestión anterior, que todo lo que hace Javier está mal. Y yo creo que debe haber un mix, debe haber un camino del medio. No puede ser todo tan malo ni todo tan bueno, porque entre otras cosas todavía Milei no empezó a gobernar. Y apenas pasaron 2 semanas, lo que pasa es que es tan particular la Argentina que en un día pasan 20 millones de cosas. Yo escuchaba anoche, creo, un reportaje que le hacen a Juan Carlos de Pablo, que dijo una cosa muy sincera. Vos cuando pasás de candidato a presidente electo, lo primero que tenés que hacer es no hablar más. Es decir, no hablar en público, es decir, armá tu gabinete. Como armó sus alianzas, arme sus gabinetes. Y trate de no hablar. Porque ya no habla un candidato que era un panelista. Habla un señor que ganó la elección. Ayer puse una encuesta en Twitter. La miré por arriba, 3.000 y pico, casi 4.000 personas opinaron mayoritariamente que la gente votó a Milei por oposición al kirchnerismo. Algunos tratan de explicarme que es lo mismo, no es lo mismo. Bajo ningún punto de vista es lo mismo. No es lo mismo que alguien te acepte salir, una chica te acepte salir con vos, porque es sábado, porque son las 9 de la noche y no la llamó nadie. Y otra cosa es que se produzca todo el día para salir con vos. Digo, para hacer una comparación que todo el mundo puede entender con alguna rapidez. No es lo mismo. Sobre todo cuando estamos hablando de un presidente electo que asumirá la semana que viene, que tiene 30 diputados, 31, 32 diputados, y que el presidente de ese bloque sería el sobrino de Carlos Saúl Menem. Y que en este momento se está discutiendo quién es el tercero en la línea de sucesión. Es decir, no se está discutiendo una tontería, o cuarto, para ser constitucionalmente preciso, en la línea de sucesión, que es el presidente de la Cámara de Diputados. En un escenario donde, tal como dijo este señor, que generó muchísimo enojo entre no solo los tuiteros, sino los oyentes, Juntos por el Cambio no dejó de existir. Para Lilita Carrió dejó de existir, o ella, su pertenencia a Juntos por el Cambio ya no tiene sentido. Mala noticia para Maxi Ferraro y el resto de diputados de ese origen, que en silencio se van a ir integrando a otros bloques, al PRO, al radicalismo, a otros bloques. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Ritondo quiere ser presidente de la Cámara, Randazzo quiere ser presidente de la Cámara. Yo sugeriría que tienen que llegar a un acuerdo.
Ahí salió un periodista muy amigo del presidente electo a decir que eso lo va a resolver Milei hablándolo con Macri. Me parece que tiene mala información. Los gobernadores explicaron, a ver, porque se trató que esta comunicación de los gobernadores no hubiera radicales, es decir, comunicaran los amigos del PRO. ¿Por qué? Porque si el que comunicaba era un gobernador electo radical, iba a generar una situación así muy confusa. Y por lo general de rechazo por parte de la sociedad porque simplemente lo dijo un radical. Pero en realidad la idea de diferenciarse no es una idea radical, es una idea del PRO. ¿Y qué es diferenciarse? Hacer un planteo racional. A nosotros no nos votaron para gobernar. Patricia salió tercera, es decir, Patricia no entró al balotaje. Por lo tanto, el destino de Juntos por el Cambio es ser oposición. ¿Y qué tipo de oposición? Tal como yo dije acá cuando terminó la elección. Y mucha gente se enojó, se ofendió, me dijo cosas muy groseras en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que digo acá a veces lo digo en Twitter. Hace días que no participo porque ya me aburrieron. Pero prefiero hablar con amigos como son ustedes. Pero los gobernadores se perciben a sí mismos, frase que está en boca de todos, como oposición. No son parte de la Libertad Avanza. Se sienten opositores de la Libertad Avanza, opositores sensatos, porque los gobernadores son sus diputados. ¿Se acuerdan que le dije al menos 40? Senadores, yo diría al menos 22, 23. Sin contar al peronismo, o lo que quede del peronismo. No sé cómo se recompondrá el peronismo kirchnerista. Ordenó el repliegue. ¿Qué significa ordenó el repliegue? Yo no me meto. Es decir, son 101 diputados que no se van a meter. Por lo tanto, se va a elegir un presidente, ojalá esto se solucione en las próximas horas, se va a elegir un presidente de la Cámara de minoría. Con un bloque, la primera minoría, absteniéndose. Imagínense la legitimidad de origen que va a tener el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara en un gobierno con minoría, con 30 diputados, sin senadores, sin intendentes, debe ser alguien con la suficiente cintura como para convencer a todo el mundo de que hay que ir para algún lugar. Al menos parecido de lo que pretende el presidente de la Nación. Y esto no es malo, es cumplir la Constitución. El problema es que la mayoría de los argentinos, que se expresan en las redes sociales, tienen un nulo conocimiento de la Constitución Nacional y tienen un bichito que los picó de que el presidente es la suma del poder político o la suma del poder público, y no es así. Ni Milei pretende eso. Así que pobre favor le están haciendo al presidente electo. Porque llegó a la Argentina, lo primero que preguntaron, dice Rogelio Frigerio, que le tienen que... Dijo que haga recortes en otro lado, es decir, le sugirió al panelista. Pero después dijeron, no, flaco, vos levantaste la mano para sacarle impuestos coparticipables a las provincias. Porque si Milei se hubiera opuesto, es otro cantar. Pero él levantó la mano. Y le sacó impuestos coparticipables a las provincias. Le sacó dinero a las provincias. Y las provincias hacen sus presupuestos en función
entre otras cosas, el dinero de la coparticipación federal, es decir, aquellos impuestos que se cobran en las provincias, que se le transfiere un porcentaje a la nación y que el resto se lo queda a las provincias, o en algunos casos la nación se lo transfiere, porque las provincias, según los acuerdos que haya, por ahí le transfiere el 100% de los impuestos coparticipables y luego la nación le transfiere el porcentaje que les corresponde. Antes de que alguno haga meritúe mal lo que yo estoy diciendo, esta provincia hace 4 años que no recibe la coparticipación y paga sus sueldos, paga sus aguinaldos, invierte, hace escuelas, arregla la ruta 9 cuando se caen piedras o tierra. Los que conocen esta provincia saben de qué estoy hablando. Cuando se derrumban las montañas, Vialidad Provincial inmediatamente las habilita, siendo rutas nacionales. Trajeron 4 vagones de tren frente a las bromas pesadas de los muchachos que viven en Capital, seguramente. Pero para la gente que vive acá, no para mí ni para Anita, para la gente que vive en el ramal Tilcara o Volcán, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, como primera medida, es una noticia fantástica, no solo por el turismo que genera, sino porque saca micros de la Ruta 9, van a agregarle vagones ciegos para que haya algún transporte de productos, sobre todo que bajen productos, eliminando el costo de flete, haciéndolos más baratos. Esta provincia está bien económicamente. El Estado Nacional tiene una deuda gigantesca con esta provincia. Lo pagará como pueda el gobierno nacional. Tampoco se lo ve al gobernador electo exigiéndole el pago de la deuda. Pero es un tema que se habló. Vamos a ver, una vez que te acomodes, a ver cómo vamos acomodando este problema. Porque como no hay necesidad, tampoco hay apuro. Pero hay montones de cosas que no se pueden hacer simplemente porque no te pagan lo que es tuyo, por ley. Entonces, ¿está mal la declaración de Javier? Sí, está mal. Está bien lo que hizo horas después de decir, bueno, yo aseguro el pago transfiriendo a las provincias lo que les corresponde. Está muy bien. Ese es el presidente que tiene que hablar, el que dice sí, no el que dice no. Él no tiene que hablarle más a la tribuna. Ya ganó. Y como quedó claro, no en la encuesta que hice yo, donde opinaron entre 3.000 y 4.000 personas, sino en encuestas que tengo acá, que me mandaron de Buenos Aires y me hicieron imprimir. Los números son distintos. Hay un 26% de gente que lo votó a Milei, menos que en las PASO, y el resto es el voto antiperonista, de la gente que no quería votarlo a Massa bajo ningún punto de vista. Y que dijeron, no voy a votar en blanco, no voy a anular mi voto, voy a votarlo a Milei. Pero no es un voto, ¿cómo puedo explicarles? Militante, no es que tomé la decisión de votarlo a Javier porque soy de Javier. No, es un voto de circunstancia. Era tan malo el otro candidato que lo voté a Javier. Es la chica que acepta salir conmigo a las 9 de la noche. Yo me voy a poner, como ya expliqué en el último video, me voy a poner en el medio. ¿En qué sentido? Yo no voy a opinar como opinan los medios K, porque nunca me sentí ni cerca del periodismo K, pero tampoco voy a opinar como opina Radio Rivadavia, Radio Mitre, La Nación, que yo le diría al presidente electo, lo primero que tiene que cortar es la pauta. El Cronista, TX Sport, Urgente, Jubilados, etcétera, etcétera.
Todo eso tienen que eliminar. Hoy leí lo que pretende hacer Giordano, me parece razonable, es decir, separar lo que es el pago a los jubilados que no entramos en moratoria, que tenemos años de más y que hemos cumplido con la ley, del resto. Y que el resto se haga, del resto, que es aguache, todo ese tipo de cosas, se haga cargo el Tesoro. Yo le aclaro que números para hacerse del dinero de la reserva que tiene el ANSES no van a tener votos para eso. Es decir, lo que es el fondo de garantía, no va a haber votos para eso. Ni del PRO, ni del radicalismo. Lo que haga el kirchnerismo o el peronismo, el problema de ellos. Pero que falten los votos del PRO y del radicalismo, ya está. Es un fondo que no se debe tocar. El fondo de sustentabilidad del pago del ANSES. El nombramiento de Giordano es darle al peronismo de Córdoba 1.700 cargos. En algunos casos van a ser cargos nuevos, en algunos casos van a ser ratificar los cargos existentes. Por ejemplo, en todas las provincias peronistas, sobre todo la provincia de Buenos Aires, con la cual todo el mundo quiere quedar bien, le van a decir a Kicillof, ¿vos querés que saque a alguien? No, entonces se quedan los que están. Muchachos, son peronistas. Esto es una realidad. En Santiago del Estero va a llamar el gobernador de Santiago del Estero al gringo Schiaretti o el propio Giordano y va a decir, mira, acá tengo... es gente mía, no, trata de no tocarla. Hay que ver qué hacen las provincias radicales o de aquellas provincias que han sido ganadas por radicales, como el caso de Chaco, Santa Cruz, que van a hacer con Entre Ríos. Pero ahí hay 1.400 y monedas de cargos de directores de la UNAI, de las oficinas importantes del ANSES. Es decir, las cosas no son como uno imagina, son como son. Yo no creo que nadie lo haya votado a Milei para que cambie los funcionarios del ANSES que saben manejar el ANSES, sino para que haga una política económica que le permita, de alguna manera, a la sociedad salir de ese marasmo. Su visita a Estados Unidos fue una visita de carácter particular, digamos, porque fue al cementerio judío a saludar a un filósofo, al cuerpo de un filósofo, al cadáver de un filósofo, a la tumba de un filósofo, y fue recibido por, digamos, la tercera línea de la Casa Blanca, el director para asuntos continentales, la tercera línea. Lo vio a Clinton, si lo vio a Clinton, alguien pagó. Fue en el avión de Weinstein, que es un empresario, que se va a quedar en Washington como embajador. Yo me imagino si eso lo hubiera hecho otra persona, los medios estarían brotados, pero no. Cosa que yo no veo mal. Si yo tengo un avión y voy a ser embajador en Bulgaria y el presidente me dice, ¿me llevas a Sofía? Yo lo llevo. Y eso no significa nada. Quería decirles que estoy bien, que agradezco mucho la generosidad que han tenido en el chat, preocupados por mi salud, que Anita está bien, que mañana me enteraré cuando me operan, pero quería hacer estos comentarios para que no haya confusiones. Los gobernadores más los legisladores de Juntos por el Cambio existen y son un número. Senadores, diputados e intendentes. Y los voceros fueron Rogelio Frigerio, al cual lo mataron, pobre Rogelio, que viene de ganarle a un peronista.
Entonces tuvo que salir en su auxilio Jorge Macri. ¿Alguien va a dudar que Jorge Macri es del macrismo? Es cofundador del PRO, fue el primer intendente que tuvo el PRO fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y no es como dice alguien por Twitter que las envidias familiares, no, los dos tienen la misma cantidad de mosca en el bolsillo, les cuento. Jorge dijo exactamente lo mismo. Desde aquí le hago un llamado al nuevo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, atienda los cementerios, mi amigo. El cementerio de la Chacarita está abandonado, el cementerio de Flores está abandonado. ¿Por qué no miran en la Chacarita el cementerio británico y hacen lo mismo? No es tan complicado. Le darían trabajo a mucha gente, que no ni siquiera es trabajo permanente, se contratan. Se pone luz. Visto el cementerio con un dron a la noche, es impresionante, porque es todo oscuro y las luces de las calles por fuera. Por lo tanto, es una invitación de entren, porque es enorme, no tiene vigilancia, roben todo el mármol y el bronce que puedan y sigamos. Más allá de la quiebra de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, muchachos, eso es un monumento nacional donde hay gente que yo conocí, parientes míos que gracias a Dios sacaron antes, mi abuelo Luis y mi tío Luis estaban ahí, pero el abandono es absoluto y es responsabilidad del gobierno de la ciudad porque es un monumento histórico, el panteón de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Ocúpense de los muertos, porque de los vivos se ocupan los financistas. El Toto, como yo dije, el Toto fue confirmado ministro de Economía. Es decir, vamos a tener un financista, un trader, un especialista en mesa de dinero ministro de Economía. ¿Quién se va a ocupar de la macro? Desconozco. Y el que iba a ser presidente del Banco Ryder, que iba a ser presidente del Banco Central, desistió. Así estamos esperando a ver a quién van a nombrar. La UTA pide un boleto de 475 pesos, es decir, casi un litro de gasoil. Le pregunté a Anita cuánto vale el litro de gasoil acá, vale más o menos eso. Es decir, un pasaje son un litro de gasoil. Yo le diría a los muchachos aflojen, porque si llegamos a esta situación es porque ustedes se pasaron un montón de años haciendo negocios. Vamos a darle un espacio, tiempo y tranquilidad al presidente electo para que acomode este bolonqui. En el Fondo Monetario no dijo nada más que ajuste salvaje no. Y haciendo números, el 15% del PBI no se puede ajustar en un año, no hay manera. Salvo que digas no le pago más a nadie, nada. No hay que ser tan exagerado, yo creo que hay que ser más prudente. Nadie te pide, en 4 años vos querés bajar el 15%, bueno, tengo 4 años para bajarlo. Voy a ir bajando el 3,5 punto del PBI todos los años del gasto general, que resultó en el análisis que no termina siendo el empleo público. Ahí Franco dijo una cosa que me pareció muy inteligente. Nosotros no tenemos tecnoburocracia para cambiar la tecnoburocracia estatal. Es decir, podremos nombrar ministros, secretarios y subsecretarios, directores nacionales, hasta ahí llegamos, en sociedad con el PRO. Si alguno del PRO quiere seguir el camino de dejar la dirigencia política por estar abuelo de decreto, porque tanto lo que dijo Rogelio como lo que dijo Jorge Macri es lo mismo. Jorge fue más elegante, dijo, para nosotros es un orgullo que hombres y mujeres nuestros
funcionarios de un gobierno democrático, pero a nosotros no nos compromete. Entonces, ¿cómo están las cosas? Es un gobierno oficial que ganó como corresponde, por las mayorías que corresponden, con la sorpresa que no es tradicional, porque no tiene un senador, tiene pocos diputados, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene concejales. Es un proyecto nuevo, por lo tanto hay que tener una visión de una historia nueva y no enloquecerse. Una primera minoría que siguen siendo el peronismo, hay que ver qué pasa si el peronismo se divide de 2K o no se divide de 2K. El peronismo es un movimiento político con el cual se puede negociar, tiene provincias, por lo tanto va a haber que negociar con ellos. Y Juntos por el Cambio, que como tenemos 10 provincias, va a haber que negociar con nosotros. Y eso es bueno. Yo lo que le diría a Javier, no lo comprometas a Mauricio a que se siente a hablar con el bloque y el bloque le diga, mira Mauricio, nosotros ya tomamos una decisión. Aparte ahora Mauricio está ocupado con el tema de Boca. Eso también es un mensaje. Y ustedes saben que yo milité por Macri, pero eso es un mensaje. En este momento a mí lo que me importa es el club. Hoy a ver una carrera de Fórmula 1 a Qatar. Está bien, hizo algunas otras cosas. No intervino en la liberación de los argentinos. Les recuerdo que hay una familia, madre y 2 hijos, que jamás dice que están muertos, que lamentablemente murieron. Una criatura de 10 meses y un chico de 2 años, y su mamá. Desde aquí mi pésame a la familia, que Dios sea el que ellos crean, los reciba y proteja, y les dé paz a los que lo han querido. Los quiero mucho, nos veremos la semana que viene, yo con la fecha de la cirugía y asunto terminado, porque esto en algún momento tenía que terminarse y bueno, se termina ahora. Pero es bueno saber que estoy bien del corazón. Los quiero mucho, sean buenos. Tengo ahora un problema con el mouse que no obedece a su conductor natural, que vengo a ser yo. Por lo tanto no puedo cerrarlo. Tengo problema con la zapatilla. Ahí está. Los quiero mucho, sean buenos. Nos veremos la semana que viene con alguna novedad. Tranqui. La política va a acompañar al gobierno del presidente Milei, y el gobierno del presidente Milei se tiene que dar cuenta, me parece que ya se dio cuenta, de que los fundamentalismos no sirven en política y que los enormes porcentajes de votos se van como llegaron, y que si el boleto lo llevas aquí a 475 pesos o a la mitad de eso, y tenés un escándalo en la clase media, no en los sectores más populares, en los sectores medios. Yo creo que el secreto para que Javier haga un buen gobierno se llama gradualismo. Aunque lo enferme a Longobardi, al Grupo Mitre, al Grupo Clarín, y a la minoría del Grupo La Nación, que están demasiado oficialistas para la mayoría del Grupo La Nación. Les mando un cariño grande, sean buenos, nos veremos la semana que viene. Buen fin de semana.